Bien, amigos, como habíamos conversado, vamos a ver la segunda parte de la sesión, donde vamos a ver la parte práctica de lo que es la evaluación de una inversión. En este punto, lo que vamos a ver es un emprendimiento, vamos a evaluar la viabilidad financiera de una cafetería, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a evaluar una cafetería, pero no sé si pueden ver la pantalla. No, no se ve, dicen. Ok, ahora me avisan por favor si se ve. Ahora sí. Genial, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar, queridos amigos, la viabilidad de una cafetería. Y pensemos en, o sea, todo esto está vinculado con lo que vimos al principio. ¿Qué necesitamos para evaluar una inversión? Sencillo, ¿qué necesitamos? Vamos, necesitamos primero, ya una vez que tengamos bien claro lo que es el modelo de negocio, requerimos las inversiones. Miren, acá me está diciendo las inversiones fijas, ¿sí? Me está diciendo el tamaño de la inversión diferida. Y para el capital de trabajo me está diciendo que necesito una caja para 2 meses de operación, me está diciendo eso, y un inventario para 7 días. Es decir, me está diciendo que necesito una caja para cuántos meses de operación, para 2 meses de operación, y me está diciendo que requiere un inventario para 7 días. Entonces ya me está dando el lineamiento de mis inversiones. Segundo, me está diciendo la capacidad productiva. Es decir, todo emprendimiento tiene que tener una capacidad productiva, en este caso, 50.000 tazas de café al año. También me está diciendo que va a vender 3 tipos de café y me imagino que se ha hecho una estudia de mercado donde se ha identificado las preferencias de consumo, que quiere decir que el 20% prefiere café grande, el 50% mediano y el 30% pequeño. Esto se lo obtiene a través de una investigación de mercado, es decir, los gustos y preferencias del consumidor. También tenemos los precios de los 3 tipos de café, el precio y el costo de cada tipo. Además, también es importante tener en cuenta que si bien todo emprendimiento tiene una capacidad productiva, es muy poco probable que la capacidad productiva sea utilizada de forma plena en un periodo. Es decir, generalmente en este caso estamos asumiendo que vamos a usar solamente el 60% de la capacidad productiva y luego vamos a tener incremento del 5% hasta el quinto año. Y en esta cafetería no solamente venden café, también venden masitas. Pero para efecto de simplicidad, estamos diciendo que el ingreso por masitas, es decir, empanadas, cuñapés, galletas, etcétera, corresponden al 10% del ingreso principal y tienen un margen bruto del 30%, que quiere decir que el costo de venta es 70%, porque si el margen bruto es 70, el costo es, perdón, si el margen bruto es 30, el costo es 70 mil. También este emprendimiento me dice que tiene costos fijos de operación. Acá tenemos los costos fijos, que son los sueldos y salarios, los gastos de administración. Entonces, todo esto, bueno, en realidad, eh, los gastos de administración engloba todos estos, ¿no? Hasta aquí. La suma de estos señores son los gastos de administración. Y la suma de estos dos señores son los gastos comerciales. Entonces, vea que usted define estos gastos, cualquier emprendimiento va a tener estos ítems. Luego tenemos la estructura de financiamiento, 60% aporte propio, 40% deuda. Esta estructura puede cambiar, pero es la estructura básica que tenemos, porque recuerden que también hay un concepto de estructura óptima de capital, es decir, una pregunta razonable sería, ¿y cuánto es la combinación deuda-patrimonio óptimo? ¿No? Bueno, es un tema también interesante que lo podemos ver más adelante. Pero por ahora, esta estructura es de 60-40. Y acá tenemos el costo de la deuda,
Y acá me está diciendo que los dueños quieren 30% de retorno. Entonces, ¿qué me pide? Me pide que proyecte el flujo de caja libre, el costo de capital y los indicadores de evaluación, ¿no? Básicamente, las cosas básicas. Vamos a intentar llegar al análisis de riesgo, pero lo fundamental es lleguemos a la evaluación. Todo lo que está en ese Excel, amigos, está aquí. Aquí en este Excel vacío, ¿sí? Vamos a trabajar. Vean que tenemos un conjunto de pestañas que están elaboradas de tal forma que tengamos una lógica de razonamiento. Vamos. Primero, todo está en datos, amigos. En datos tenemos todo lo que necesitamos. Vean que tenemos las inversiones fijas, la diferida. Aquí vamos a colocarle cualquier cosa. Voy a colocarle acá 1000 y acá 2000. Estos valores son arbitrarios porque me dice que necesito caja para 2 meses de operación y requiero un inventario para 7 días, pero como yo no sé, digamos, mis costos, no tengo ni idea, estos datos colóquenlo al azar. Más adelante, al final, vamos a darle realidad a estos números. Por ahora, lo que sea, vamos a colocar. La preferencia de consumo, los precios y costo variable, los gastos administrativos, los gastos comerciales. Entonces, todos estos son los datos mínimos que necesito para cualquier emprendimiento. Y vean que no está complejo, amigos, ¿no? Inversiones fijas, diferida, capital de trabajo. Esto aquí, cualquier cosa le podemos colocar, luego tiene sentido, más adelante va a tener sentido. Precios y costos, los gastos, totalmente básicos. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la estructura de inversión y financiamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar primero la inversión fija, ¿sí? La inversión fija está asociada al total de activos fijos. Colocamos igual. Siempre con Excel usamos la función igual. La diferida, vamos y buscamos datos a la diferida, igual, enter. Inversión en capital de trabajo, igual, vamos y buscamos el capital de trabajo, enter. Sacamos el total con la función suma, sumamos, ahí tenemos la inversión total. Me dice que el financiamiento es del 40%, o sea, con deuda, coloco igual, de la inversión total, multiplico por el porcentaje de financiamiento, enter, y ahí tenemos todo lo que va a ser con deuda. Sumamos nuevamente, ahí tenemos lo que va a ser con deuda. Ahora, ¿cuánto va a ser con aporte propio? Si esto es deuda, el aporte propio va a ser una diferencia, ¿no? Reitero, el aporte propio va a ser la inversión total menos la deuda. Y eso lo arrastramos, amigos, y sumamos. Entonces, este es el aporte propio, esta es la deuda. ¿Y cómo saco los porcentajes? Coloco igual, divido este señor, lo divido entre el total, entre el monto, enter, y lo arrastro. ¿Y cómo saco la participación de la deuda? Este señor, dividido entre el total, y lo arrastro. Entonces, luego vamos a copiar formato con escobita, para darle un poquito de pinta a esto. Y esto lo expresamos en porcentaje. Esto también copio formatito con la escobita, pego formatito. Y a esta tablita se llama estructura de inversión y financiamiento. Si acá le coloco, por ejemplo, 50, cambia la estructura, pues dejémoslo con 40, ¿no? 40% deuda, 60% aporte propio. Perfecto. Ahora, como ya tenemos la estructura de inversión y financiamiento, vamos a hacer nuestro plan de pagos. ¿Cómo saco la deuda? La deuda es de 44.000 bolivianos. A un plazo de 5 años, vamos a usar el sistema francés, donde la cuota es fija, amigos. ¿Cómo saco la cuota en el sistema francés? El Excel nos ayuda bastante. La cuota en el sistema francés la sacamos con la función pago. Usted coloca pago y sigue las instrucciones del Excel. Me pide la tasa, selecciono la tasa, punto y coma. Me pide NPER, el plazo, punto y coma. Me pide BA. BA significa, amigos, el crédito. Y siempre usted lo va a colocar en negativo. Coloca igual negativo, selecciono el crédito, enter. Les presento la cuota. En el sistema francés, la cuota es fija. Entonces usted coloca igual, selecciona la cuota, inmoviliza con la función F4, da un enter
y arrastra la cuota para todos los periodos. Reitero, en el sistema francés, la cuota, amigos, es fija. ¿Cuánto es la deuda? 44.000 bolivianos. ¿Cómo saco el interés? El interés en cualquier sistema sobre saldo. Saldo inicial multiplicado por la tasa activa del crédito. La tasa usted la inmoviliza con la función F4. Enter. La amortización es la devolución del principal, es decir, es la devolución del crédito. ¿Cómo la obtengo? Restando la cuota menos el interés. El saldo final es el saldo inicial menos la amortización. Para el siguiente periodo, amigos, el saldo final del crédito se vuelve inicial. Selecciona estos tres señores, control C a la derecha, selecciona todo, control C hasta el final. Y eso es lo bueno del Excel, que usted no tiene que hacerlo una y otra vez, sino lo replica la operación y el saldo final es cero, queridos amigos. Ahora, con eso ya tenemos nosotros nuestro plan de pagos. Entonces, tenemos las condiciones de crédito y tenemos nuestro plan de pago. Con eso ya podemos determinar el costo promedio ponderado de capital. ¿Qué necesito para determinar el costo promedio ponderado de capital, amigos? ¿Qué necesito? Necesitamos lo siguiente. La estructura de capital. ¿Qué quiere decir en cristiano? ¿Cuánto de deuda? Coloca usted igual. ¿Cuánto de deuda? 40% de deuda. ¿Cuánto de aporte propio? De aporte propio, el 60%. Esto, amigos, puede cambiar. Esto es la estructura de capital. Ahora tenemos que sacar el costo de capital. ¿Cómo determino la tasa? La tasa del crédito. Coloco igual y saco la tasa del crédito. T significa la tasa impositiva. Como estamos en Bolivia, coloco 25%. Si usted es de otro país, coloca la tasa impositiva de su país. Acá voy a trabajar con datos del 25%, que es el IVD de Bolivia. Va a depender del país. ¿Cómo calculo el costo de la deuda? Recordemos lo siguiente, que la tasa pareciera ser el costo de la deuda, pero ¿qué sucede? Recuerden que la deuda bancaria genera interés. El interés es deducible de impuestos. En cristiano, queridos amigos, quiere decir que gracias al interés nosotros pagamos menos impuestos. Como gracias al interés pagamos menos impuestos, el costo de la deuda es la tasa, pero multiplicado por 1 menos t. En cristiano, el costo real no es la tasa, sino la tasa, pero excluyendo el 25%. ¿Cómo lo operativizo? Igual la tasa por 1 menos el impuesto. ¿Qué quiere decir? Que mi costo real no es 10%, sino 7,5%. ¿Por qué? Porque gracias a la deuda, nosotros pagamos menos impuestos y ese escudo fiscal hace que mi costo real no sea 10, sino 7,5. Tenía consultas en el chat. Es correcto, querido Orly, podemos incluir también el seguro, tal cual, es correcto. Podríamos también tomar en cuenta el seguro, ¿sí? Podríamos tomar en cuenta el seguro y hacer un poquito un cálculo más, no digamos complejo, sino con más operaciones. Pero en este caso no lo he incluido por ser un caso sencillo, pero igual se le puede incluir, querido, totalmente, ¿no? Bien. Ahora, amigos, el costo de recursos propios. Ahora, en este caso, me dice que el dueño, ¿cuánto exige de retorno? ¿Dónde está eso? El dueño exige un retorno del 30%, no está aquí, no está aquí, ¿no? Lo vamos a escribir entonces. ¿Cuánto exige de retorno el dueño? 30%. ¿De acuerdo al caso, no, amigos? Sí, sí, 30%. Entonces, el dueño exige un 30%. Ahora, una vez que conocemos el costo de recursos propios, el costo de la deuda, ya podemos calcular el costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo lo determino? ¿Cuánto es la estructura de la deuda? ¿Cuánto es el aporte propio? ¿Cuánto es el costo de la deuda? Coloca usted igual, selecciona el costo de la deuda. ¿Cuánto pide de retorno el inversionista? 30%. ¿Qué hace usted? Recuerde lo que vimos al principio. Multiplica el peso por el costo. Multiplica el peso por el costo. Y suma.
y la suma de estos dos señores se llama costo promedio ponderado de capital. En cristiano significa cuánto me cuesta financiar la inversión. Ahora bien, una vez que tenemos el costo de capital, ya podemos ir avanzando, queridos amigos, y determinar mi nivel de ingresos. Para determinar mis ingresos, ¿qué necesito? La capacidad productiva. Vamos a ocupar 60% del año 1 y luego vamos a ir aumentando. Aquí tenemos la preferencia del consumidor. Entonces, ¿cómo determino cuánto de café voy a vender? Usted va a multiplicar su capacidad productiva inmovilizada por el porcentaje de utilización 2 veces F4 por la preferencia del consumidor. Entonces, vea la operación matemática, la capacidad productiva por cuánto usted espera usar de ese activo. Es decir, si nosotros operando al 100% podemos producir y vender 50,000 tazas de café al año, nosotros estamos siendo conservadores y solamente pensamos usar el 60% de esa capacidad el año 1 y luego vamos a ir aumentando hasta el 80%. Amigos, es poco probable que un emprendimiento llegue al 100% de su capacidad productiva anual. ¿Por qué? Porque todo negocio es estacional. Algunos meses usted va a operar por quizás un 100%, pero otros meses por la estacionalidad misma del negocio va a ser que venda menos. Entonces, es por eso que es muy difícil que llegar al año y decir, ok, en todo el año ocupé el 100% de mi capacidad, es altamente poco probable. Hacemos el producto y tenemos los ingresos proyectados. Vea que estoy multiplicando la capacidad por 60 por la preferencia del consumidor. Ahora, ¿qué necesitamos? Los precios. Los precios los tenemos aquí en datos. Es importante que trabaje con datos. Acá tenemos los precios de los productos. Para este primer ejemplo, voy a asumir que los precios de venta se mantienen constantes. Estoy asumiendo, ya cuando hagamos análisis de riesgo, vamos a asumir que estos precios van a crecer a una tasa determinada, pero por ahora vamos a asumir que sean constantes. Con esa información yo puedo sacar el ingreso. ¿Cómo saco el ingreso? Simplemente usted multiplica el precio por la cantidad, P por Q, por definición. Ahí tenemos el producto, tenemos los ingresos, y ya con esos ingresos, ya nosotros podemos sacar el ingreso total, que es la suma de estos tres señores. Ya tenemos, amigos, el ingreso total. Pero también esta empresa vende masitas. Me dice que estima que la venta de masitas sean el 10% de los ingresos principales. ¿Qué va a hacer usted? Multiplica este señor, multiplica por el 10%, ahí tenemos los ingresos por masitas. Entonces tenemos el ingreso principal y el ingreso por venta de masitas. El ingreso total va a ser este señor más este señor, la suma de ambos. Sumamos y listo, amigos, ya tenemos proyectados nuestros ingresos. Entonces, checklist. Para determinar mis ingresos proyectados, debo de considerar mi capacidad productiva. Obviamente, acá hay un checklist importante, que la capacidad máxima tiene que ser menor a la demanda insatisfecha de mercado. Es algo lógico porque al final de cuentas su capacidad tiene que estar por debajo de la demanda satisfecha. Y la demanda satisfecha se define como la diferencia entre la demanda menos la oferta. Ejemplo, si mi demanda es satisfecha, quiere decir que en el mercado existe una demanda insatisfecha para 80,000 tazas de café, entonces su capacidad productiva está ok. Pero ¿qué sucede? Que si en el mercado, de acuerdo a un estudio de oferta y demanda, resulta ser que la demanda satisfecha del mercado es 10,000. O sea, ¿qué quiere decir? En el mercado hay 10,000 no cubiertos y su capacidad de usted es 50,000, pues no tiene sentido, ¿no, amigos? Entonces, su capacidad máxima productiva tiene que estar por debajo de la demanda insatisfecha del mercado. Tengo una pregunta. El porcentaje de utilización, Lisset, es una estimación. En este caso no hay algo técnico que me diga, en este caso estamos haciendo, usted quiere pesimista, porque es pesimista pensar que vamos a ocupar el 60% del año 1. Podríamos ser más optimistas y quizás iniciar con 80, pero acá estamos haciendo conservadores, inclusive podríamos iniciar con un 50% hasta llegar a un 85, un 90. Entonces, esto es una estimación, estimada Lisette. ¿Respondí su pregunta, Lisette?
Perfecto, gracias. Muy bien, genial. Bien, amigos, sigamos. Ahora, tenemos los ingresos. Ahora se va usted con los, vamos en orden, vamos con los gastos operativos primero. Antes de los gastos operativos, el costo. Para los costos, necesitamos la cantidad de café que vamos a vender. Eso lo tenemos en ingresos. ¿Cuánto de café vamos a vender? Coloca usted igual y ahí tenemos la cantidad que vamos a vender de café. Tenemos la cantidad y necesitamos el costo variable. ¿Cuánto es el costo por taza? Eso lo tenemos en datos. Ahí lo tenemos el costo variable, cuánto me cuesta cada taza. Al igual que el precio, voy a asumir que va a ser constante en este primer análisis, es decir, sin cambios. Mis costos variables van a permanecer constantes para los meses proyectados, digo, para los años proyectados. Ahora, el costo por cada tipo de producto va a ser lo que espero vender por el costo variable. Y eso lo replico. Y ahora mismo puedo sacar ya mi costo de venta del café, que sería la suma de todos estos señores. Arrastro, amigos. Ahora, como el costo de la masita va a ser 70% del ingreso por masita, porque en el caso me decía que mi margen de ganancia de la masita era 30%. Si su margen de ganancia es 30, su costo es 70. ¿Cómo calculo el costo? Sencillo. Usted se va, multiplica este 70%, usted lo va a multiplicar por el ingreso de masitas, que lo tenemos aquí. Y de esa manera tenemos el costo de la masita, mi costo de venta total sería el costo del producto principal más el costo de las masitas. Sumamos y ahí tenemos nuestro costo de venta. Luego tenemos los gastos operativos. Los gastos operativos, recordemos que están en datos, que son estos señores, pero como están por mes, usted multiplica por 12. Multiplica por 12. Y de igual manera, en este escenario vamos a asumir que son fijos. No estamos asumiendo incrementos. Más adelante sí lo vamos a hacer. Cuando hagamos un análisis de riesgo. Ahora, los gastos de marketing, lo propio. Los gastos de marketing, lo propio. Solamente que aquí hay que tener un poco de criterio porque vamos a asumir que los gastos de marketing no van a ser fijos porque van a fluctuar de acuerdo a las ventas. Es decir, mi presupuesto de marketing está en función a lo que espero vender. En Cristiano, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir este señor, lo voy a dividir entre el ingreso del año 1 y lo voy a multiplicar por el ingreso del año 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que mi gasto de marketing se va a incrementar de acuerdo a las ventas. Sin embargo, este sueldo de este señor va a ser fijo. Vamos a pagar un administrador de redes, 2.000. Lo vamos a mantener fijo. Ya más adelante lo podemos hacer variar. Ahora, pero por ahora, por un análisis bien simple, vamos a asumir que es fijo. Aquí los gastos de administración, queridos amigos, los gastos de administración va a ser la suma de todos estos ítems. Sumamos todos estos ítems, SAS. Ya sumamos nuestro gasto de administración, los gastos comerciales, la suma, sumamos, y mis gastos operativos totales, aquí falta algo, porque aquí me olvidé de multiplicar por 12, ¿no es cierto? Faltó multiplicar por 12 porque estos son gastos mensuales, aquí falta por 12, ahora sí, y estos ítems sí, están multiplicados por 12, muy bien. Ahora, mis gastos operativos totales son mis gastos de administración más mis gastos de comercialización. Bien, ya tengo ingresos, costos, gastos operativos. Ahora vamos con la depreciación y amortización, amigos. Amigos, ¿hasta aquí se entiende la lógica? ¿Vamos bien con la lógica? A ver, gracias, Víctor. Los demás colegas, amigos, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Sí, licenciado, se entiende. Gracias, muy bien. Ahora, amigos, ya tenemos nuestros gastos. Ahora vamos a hacer la depreciación y la amortización. Bien, ahora, ¿cómo hago eso? Tenemos la tabla de depreciación. Usted va a colocar el valor de todos los activos que ha comprado. Y va a depender también esto de cada país. En mi caso voy a usar la legislación boliviana, donde me dice que los muebles y enseres, su vida útil es de
Sí, Víctor. Es la vida útil de los muebles y enseres es 10 años, los equipos 8, maquinaria 8, equipos en composición 4. Aquí vamos a usar la depreciación lineal. Ahora, ¿cómo saco la depreciación anual? Divido el valor del activo entre la vida útil. Y ahí tenemos la depreciación de los activos. Ahora, esa depreciación la vamos a proyectar. Es decir, coloco igual, selecciono la depreciación de los activos, 1, 2, 3 veces F4, para poder arrastrar. Y luego esto, control C hasta el final. Recuerden que el equipo en computación se deprecia en 4 años, por lo tanto en el quinto año no vamos a tener nada de depreciación. Y ya con eso nosotros podemos sacar la depreciación anual, que es la suma de las depreciaciones de los activos que hemos proyectado. Bien, ahí tenemos, amigos, la proyección de la depreciación. Ahora ya podemos sacar nosotros lo que se conoce como depreciación acumulada. ¿Cómo calculo? Sencillo. Acumulo depreciación, sumo las depreciaciones. Suma usted todo y lo que está haciendo es acumular depreciación. Ahora, ¿cómo usted calcula el valor en el libro? El valor en el libro simplemente es el valor del activo menos lo que está depreciado. Entonces ahí tenemos el valor en el libro de los activos y ya con eso usted está en condiciones de poder hacer la suma, amigos. Usted agarra igual y suma. ¿Y en cristiano qué significa este valor? Que contablemente mis activos, al término del quinto año, contablemente, ¿cuánto valen? 28.125 bolivianos. Eso significa el valor en libros. Entonces, ya hemos tenido la proyección de la depreciación. Ahora falta la amortización de la inversión diferida. En Bolivia, este ítem se amortiza en 4 años. ¿Qué quiere decir? Que la inversión diferida la selecciono, la inmovilizo y divido entre 4 porque en Bolivia la inversión diferida se amortiza en 4 años de acuerdo a nuestra legislación. Esto va a depender también de cada país. Lo coloco entre 4 porque esa es la legislación boliviana. Esto va a depender también de cada país. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos la depreciación, ya tenemos la amortización. Bien, amigos, si tenemos estos datos, una consulta, al depreciar al final tiene que quedar 0 o 1. Bueno, aquí hay una diferencia, querido Carlos, con la contabilidad. Por ejemplo, en Bolivia, nosotros tenemos valor residual 0 de los activos, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista matemático, al término del quinto año debería colocar 0. Pero contablemente, en los balances por el principio de materialidad, no puedo colocar 0 porque el 0 significa la ausencia de algo. Es por eso que los contadores suelen colocar 1. ¿Para qué? Para que se evidencie la presencia del activo y no desaparezca. Pero en finanzas le podemos colocar 0 para la evaluación. No es significativo eso, querido amigo. Pero es correcta su apreciación, Carlos. Carlos, ¿respondí su pregunta? Genial, Carlos. Muy bien. Bien, amigos. Una vez que hemos hecho eso, queridos amigos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vamos a elaborar nuestro estado de resultado. Y el estado de resultado simplemente es copiar todo lo que hemos hecho. Es decir, ingreso, ¿de dónde viene ingreso? De la pestaña de ingresos. Costo de venta viene de la pestaña costo de venta. Gasto operativo viene de la pestaña gasto operativo. Depreciación viene de la pestaña depreciación. Amortización viene de la pestaña amortización. Intereses viene de la pestaña inversión y financiamiento. Ahí tenemos los intereses. Miren. Vean que es nomás copiar y pegar todo lo que tenemos. Y luego hay que poner la aritmética. ¿Qué quiere decir? Que la utilidad bruta es el ingreso menos el costo de venta. El EBITDA es la utilidad bruta menos los gastos operativos. El EBIT es la diferencia entre el EBITDA menos la depreciación menos la amortización. El resultado antes de IVA es este señor menos los intereses.
El IUE sería este señor multiplicado por, lo voy a multiplicar por la tasa tributaria de Bolivia, que es el 25%. Ustedes pueden cambiar este valor dependiendo del país. En este caso estoy multiplicando por 25%. El resultado neto es una diferencia y podemos sacar el margen neto, o sea, cuánto está marginando el negocio, que sería el resultado neto sobre el ingreso. Eso sería mi margen neto, lo que el negocio margina. Y ya luego podemos control C para todos los demás gestiones. Ya hemos hecho, queridos amigos, la proyección de nuestro estado de resultado, que es terriblemente fácil y sencilla como lo vieron. Una vez que hemos proyectado el estado de resultado, ahora sí, amigos, podemos armar nuestro flujo de caja. Ahora, ¿cómo armamos nuestro flujo de caja? Primero, tenemos que tomar en cuenta que aquí voy a colocar voy a colocar las inversiones con negativo, igual negativo, y voy a copiar las inversiones fijas y diferidas. Recuerden que había cuestiones del capital de trabajo que nos faltaba. Ahora sí, vamos a completar. Por ejemplo, el disponible, ¿qué me decía? Vamos a requerir una caja para financiar 2 meses de operación. En cristiano, ¿qué significa eso? Coloca usted igual, se va a su estado de resultado y su gasto operativo usted lo divide entre 12 y saca los gastos operativos mensuales y multiplica por 2. ¿Y qué significa? Que usted está contando con una caja para cuántos meses de operación para financiar 2 meses de operación. Y un inventario para 7 días, decía, ¿no? ¿Cómo sacó eso? Igual nuevamente se va a ir a su estado de resultado y del costo de venta usted lo va a dividir entre 360 y ese es el costo de venta diario. Ahora, para 7 días, multiplica por 7. Y ahí tenemos un nivel de inventario para 7 días de operación. De esa forma, usted de una manera sencilla podría estimar el tamaño de su inversión en capital de trabajo. Ahora sí, ya vea que se ajusta este valor. Y obviamente se ajusta en mi flujo, ¿no? Ahora, recuerde usted que el capital de trabajo se recupera al término del periodo de evaluación, como lo vimos en la presentación. En la literatura y en la academia, es decir, de manera sencilla, usted ve los libros básicos de finanzas y ya no, se recupera el capital de trabajo. Igual, negativo y ¡pum! Esto es lo que hacen, ¿no ves? Y también he visto que también algunos colegas lo siguen haciendo. Es decir, se invierte este importe y se recupera. Pero lo que recuerden ustedes que el capital de trabajo fluctúa de acuerdo a las ventas. Si las ventas son crecientes, que es lo normal, si las ventas son crecientes, usted tiene que hacer inversiones adicionales en capital de trabajo. Porque si sus ventas crecen, va a crecer su cuenta por cobrar, va a crecer su inventario. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que usted tiene que tomar en cuenta inversiones adicionales en capital de trabajo. Entonces, ¿cómo determino esas inversiones adicionales? O sea, esto es cierto y correcto siempre y cuando los ingresos sean constantes. Pero si los ingresos son crecientes, debo de considerar inversiones adicionales en capital de trabajo. Para eso, yo propongo esta operación auxiliar. Coloco T igual, negativo, y selecciono el capital de trabajo. Ahora, el capital de trabajo fluctúa de acuerdo a las ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este señor lo voy a dividir. ¿Entre qué? Entre las ventas del año 1 y voy a multiplicar por la venta del año 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que mi capital de trabajo crezca en función de las ventas. Obviamente, como las ventas son crecientes, cada vez voy a requerir más capital de trabajo. Ahora, ¿cuánto es mi inversión inicial? Mi inversión inicial es 52,000. Ahora, ¿pero cuánto requiero para el año 2? 56,000. Coloco negativo y resto. Porque el incremento del capital de trabajo, queridos amigos, significa salida de efectivo. Entonces, por eso es que a esa diferencia la antecede el signo menos. Enter.
Y listo, amigos. Entonces, vean que hacen ustedes una inversión inicial, pero también hacen inversiones marginales, inversiones adicionales. ¿Ven este numerito? Este numerito, es el que va aquí. Les presento a la recuperación del capital de trabajo. Este sí es el monto correcto. Dice la teoría financiera que el capital de trabajo es un juego de suma cero. ¿Por qué? Porque si usted suma todas las variaciones, tiene que dar cero. También dice que el capital de trabajo se recupera al término del periodo de evaluación. Usted coloca igual negativo y suma todas las inversiones en capital de trabajo y cumple con la teoría. Se recupera al final. Y ahora, en cuanto a valor terminal, como lo expliqué en la lámina primera, estamos asumiendo que estamos evaluando por 5 años. Por lo tanto, amigos, los activos que usted compró, lo va a vender. Y en este caso, hay varios criterios. El más correcto, el más técnico, es considerar el valor de mercado. Es decir, cuánto me van a pagar en el mercado por mis activos. Pero en este caso voy a hacer un criterio sencillo. Voy a asumir lo peor que me puede pasar. Y lo peor que le puede pasar es que usted vende sus activos. Usted lo venda a valores en libros. Es decir, lo venda a su valor contable. Es lo peor que le puede pasar. Es decir, que lo venda a valores en libros, que es un criterio aceptado, pero bien básico. Coloco igual, hago la suma, queridos amigos, papá, sumamos y le presento a su flujo de inversiones. El flujo de inversiones tiene la salida y tiene una entrada, y esta entrada se da, voy acá a colocar, siempre los colores me gusta usar este color para que usted lo asocie con este señor de aquí. Obviamente este Excel usted lo va a tener, ¿ya? Bien, bien amigos, estamos aquí. Listo, ahora vamos a hacer nuestro flujo operativo. Y aquí hay una discrepancia central con los contadores. Por ejemplo, los contadores cuando elaboran su flujo de efectivo, ustedes van a notar que los contadores hacen lo siguiente: utilidad neta más la depreciación, y luego el delta del capital de trabajo, o sea, cuentas de activos y pasivos corrientes fundamentalmente. Pero acá me centro en lo siguiente. Los contadores parten de la utilidad neta, ¿no ve? Pero la utilidad neta no, o sea, la utilidad neta está contaminada por los intereses, y los intereses desde el punto de vista financiero no van en el flujo operativo. Los intereses van en el flujo de financiamiento para las finanzas. Pero para la contabilidad, obviamente los contadores lo hacen mal. No, no lo hacen mal porque los contadores se respaldan en normas. Y obviamente dentro de sus normas está que los intereses es parte del flujo operativo. Pero reitero, eso es para la contabilidad. Este es un curso de finanzas. Entonces, en finanzas los intereses no van en el flujo operativo. Los intereses van en el flujo de financiamiento. O más puntual, en el flujo de caja de la deuda. Bien, amigos. Entonces, es por eso que nosotros partimos del EBIT. En cristiano, nosotros no partimos de esta línea, nosotros partimos de esta línea, antes de intereses. Y ese señor, usted lo multiplica por 1 menos la tasa tributaria, que la tenemos aquí, amigos, 25%, inmovilizado, y arrastramos. Ahora, recuerden que las depreciaciones no son salidas de dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debo sumarle aquellas partidas que no implican movimiento efectivo, como ser claramente la depreciación y la amortización de la inversión diferida, que no son partidas de dinero. Ustedes habrán notado que este importe, ¿dónde está? No lo hemos colocado, ¿no ven? ¿Y por qué no lo colocamos aquí? ¿Por qué no lo colocamos aquí? Porque son inversiones que se hacen durante la operación. Como son inversiones durante la operación, no van en el flujo de inversiones, sino eso va en el flujo de operación, porque son erogaciones de dinero que se hacen durante la operación de negocio. Van aquí. Ya con eso, amigos, podemos calcular nuestro FEO o flujo de efectivo operativo. Usted arrastra y ya tiene su flujo de caja operativo. Ahora, el flujo de caja libre
es el flujo de efectivo de inversión más el flujo de efectivo de operación. Ahí tenemos, amigos, nuestro flujo de caja libre. O también la literatura le llama flujo de caja económico también. Igual, el flujo de inversiones más el flujo de operación. Enter, arrastramos, amigos. Listo, Félix Calixto. Ahí tenemos nuestro flujo de caja libre, amigos. Que tenemos la inversión inicial y tenemos los flujos que nos va a generar el emprendimiento en el futuro. Por si acaso, todo esto es dinero constante y sonante. Amigos, ¿se entendió la estructura de un flujo de caja libre? Amigos, ¿se entiende hasta aquí, Sí, amigos? licenciado. Genial, gracias. Sí, sí. Muy bien, gracias. Ahí tengo respuesta en el chat. Gracias, Orly. Gracias. Nadit Cruz. ¿Cómo se lee? Así, licenciado Nadie Cruz. Nadit Cruz. Genial, gracias. Max, muy bien, Rosario. Rosario, pregunte. Bien, bien, amigos. Ya tenemos nosotros. Gracias, Boris. Muy bien, amigos. Ya tenemos, queridos amigos, nuestro flujo de caja libre. Es decir, lo que el emprendimiento genera, entradas y salidas de efectivo. Por ejemplo, Carlos pregunta, ¿será necesario agregar un ítem de inversión neta? ¿No? Eh, Adelante, por favor, claro, se podría entender su pregunta, Carlos. Bien, esperemos que Carlos entienda la pregunta. Seguimos, amigos. Bien, amigos. Continuando con la diversión, ya tenemos el flujo de caja libre, es la estructura básica. Ahora vamos a proceder a la evaluación. Evaluación. Y en la evaluación, básicamente un resumen de todo lo anterior. Que vamos a colocar el flujo de caja libre, que es lo que nuestro emprendimiento genera. Flujo de caja libre. Y el costo de capital, que es la tasa que se utiliza para descontar los flujos. Ahora, amigos, ¿qué necesita usted para evaluar una inversión? Simple. Flujos y la tasa. Ya tenemos ambos. Ya con esos dos señores, nosotros ya procedemos a la evaluación y acá tenemos los indicadores de evaluación que vamos a usar. El primero se llama BAN, valor actual neto. ¿Cómo calcula el BAN? Recuerde que la lógica del BAN es que estos señores, usted lo va a traer al presente, los va a actualizar, o sea, lo tenemos que actualizar. Obviamente en la representación lo hice con la matemática financiera, pero nosotros tenemos el Excel y el Excel es poderoso para estas cuestiones. Con Excel, ¿qué hacemos, amigos? Usted agarra el Excel y dice, ¿sabe qué? Excel BNA. Escribe una función de Excel. ¿Qué me pide? La tasa. ¿Qué me pide la función? Punto y coma, los valores. Lo que hace la función BNA, queridos amigos, es los flujos de caja futuro, me los trae al presente. Y como ya están al presente, le tengo que restar la inversión. Y como la inversión está con negativo, pues no puedo colocarle menos. Porque si le coloco menos, estaría sumando la inversión. No. ¿Qué hacemos? Colocamos más. Más la inversión. Y damos Enter. Y ahí tenemos el valor actual neto. Aquí, por ejemplo, voy a agregar aquí voy a colocar la unidad de medida. Y la unidad de medida es el boliviano. ¿Cuál es el criterio? El criterio sería si, amigos, si este señor es mayor que 0. El criterio es aceptar. Caso contrario, el criterio es rechazar, amigos. Es decir, si el BAN es positivo, se acepta porque se genera valor. Si es negativo, se rechaza porque se destruye valor. ¿Y cuál es la interpretación? Que es importante. La interpretación es que este proyecto de inversión
cubre el costo de capital. Y recuerden que si cubre el costo de capital, estamos haciendo feliz al banco y estamos haciendo feliz al dueño. Y además estamos generando riqueza en este importe monetario. La TIR, como lo preguntaba acá el colega, la TIR me mide el rendimiento promedio anual de la inversión. ¿Y cómo calculo la TIR? TIR, nomás, selecciona los flujos. Listo, enter. Esa es la TIR. ¿Qué me indica la TIR? La TIR es una tasa anual. ¿Cuál es el criterio? Si el rendimiento de mis inversiones, escuchen bien esto, si el rendimiento de la inversión supera el costo del financiamiento, o sea, el negocio me rinde 56, amigos. ¿Y cuánto me cuesta el financiamiento? 21. Si el rendimiento de la inversión supera el costo del financiamiento, recuerden las láminas primeras, recuerden la parte teórica. Si el rendimiento supera el costo, belleza, se acepta, amigos. Aceptar. Caso contrario, rechazar. En este caso, obviamente se va a aceptar porque el rendimiento supera el costo. Interpretación sería: el rendimiento promedio de la inversión es 56%, superior al costo de capital, que es 21%. Ahora, la TIR M. La TIR M generalmente no se usa mucho, pero es poderosa. Es poderosa porque la TIR se usa bastante, pero tiene sus desventajas. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, queridos amigos, una inversión, existen supuestos que no lo dicen los libros, pero son supuestos importantes que debemos tomar en cuenta. A ver, ¿cuáles son esos supuestos? Cuando usted evalúa una inversión, supuesto número 1, estos flujos de caja que la inversión genera, no es que usted agarra pues estos 60,000 y se los gasta, no. El supuesto de evaluación es que este flujo se reinvierte. ¿Qué quiere decir? Que este dinerito se va a reinvertir en la empresa. Este dinerito se va a reinvertir. Este señor se va a reinvertir. Este señor se va a reinvertir. Entonces, supuesto potente. Asumimos que los flujos se reinvierten. No existe la figura de que usted se gaste ese dinero. Reitero, para efecto de evaluación. Ahora, si los flujos de caja se reinvierten, queridos amigos, es lógico pensar que usted va a esperar un rendimiento, ¿no ve? La TIR asume que los flujos se reinvierten al 56%. Ese es el supuesto de la TIR. Entonces, la TIR me dice lo siguiente: ¿sabes qué? No, Juan, le estás pelando. Yo estoy de acuerdo que estos flujos se reinviertan. Me parece correcto el razonamiento. Pero pensar que vas a ganar 56 me parece muy exagerado. Yo sugiero que lo más coherente es que reinvierta los flujos y esperes de ganar 21%. En Cristiano, amigos, como ustedes verán, la TIR es muy optimista en sus supuestos. La TIR M asume que los flujos se reinvierten totalmente, pero que se van a reinvertir no al 56, sino al 21, que es más realista. En términos chistosos, la TIR más cerca al cielo y la TIR M más cerca al suelo. Entonces, ¿cómo calculo la TIR M? Con Excel, sencillo. Usted coloca TIR M, nomás. Usted coloca TIR M, queridos amigos, TIR M, y seguimos las instrucciones. ¿Qué me pide? Los flujos. Punto y coma. Tasa de financiamiento. Explico qué significa esto. Si a partir del 1 en adelante existe un flujo negativo, si existe un flujo negativo, quiere decir que el proyecto va a requerir financiamiento en algún momento. Reitero, si existiera un negativo en el periodo 1, o en el 2, o en el 3, o en el 4, o en el 5, quiere decir que el proyecto va a requerir un financiamiento. ¿Y a qué tasa nos vamos a prestar? Al costo de capital.
Ahora, en este proyecto, fíjense que no tenemos ni un negativo. Lo podría obviar este paso, pero yo prefiero que nos acostumbremos a colocar la tasa. Si no la colocamos recteo, no pasaría nada porque no tenemos ni un negativo. Punto y coma. Acá viene la clave del éxito. La TIR M asume que los flujos se van a reinvertir, pero no al 56. ¿A qué tasa vamos a reinvertir? Al 21%. Cerramos paréntesis, enter. Miren, de 56 baja a 41. Entonces, la TIR M es más realista. ¿Y cuál es el criterio? El mismo. Es decir, sí, amigos, la TIR M supera al costo de capital, entonces debemos aceptar la inversión. Caso contrario, usted debe rechazar la inversión. En este caso, la decisión es aceptar. Y luego tenemos el índice de rentabilidad, que es un ratio. ¿Cómo calculo este indicador? El índice de rentabilidad, queridos amigos, en fórmula es sencillo. El índice de rentabilidad es igual a ¿qué? A la división entre el valor actual de los flujos de caja libre dividido entre la inversión. Esa es la fórmula sencilla de cálculo de IR. ¿Cómo calculo este señor? Sencillo. Usted hace igual y lo primero que me pide el índice de rentabilidad, ¿sabes qué? Actualiza los flujos. Tráelo al presente. Y usted usa BNA. BNA, doble clic. ¿Y qué me pide? La tasa. Usted le da la tasa. Punto y coma. ¿Qué más me pide? Los flujos de caja. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amigos? Estamos trayendo al presente los flujos de caja. Ahora, ¿qué más dice la formulita? Divida. ¿Entre qué? Entre la inversión inicial. Y usted va a escribirle absoluto, porque la inversión inicial se tiene que expresar en valores positivos. Enter. Démosle dos decimales. ¿Qué significa este numerito? Este numerito es un ratio, se expresa en veces, lo que significa un índice de rentabilidad de 2. Recuerden, un índice de rentabilidad de 2 quiere decir lo siguiente. 2,12. Se sobreentiende que debajo tenemos la unidad. ¿Qué decimos? Que por cada unidad que usted invirtió, por cada boliviano que usted invirtió, ¿cuánto le genera el proyecto? El proyecto le genera 2 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que si usted invirtió en un peso, el proyecto le devuelve 2. O sea, lo cual es genial. Entonces, el criterio acá sería si este señor supera o es mayor que 1, entonces la decisión es aceptar, amigos. Caso contrario, sería rechazar. En este caso, es mayor que 1, entonces deberíamos aceptar. Y finalmente, amigos, el indicador PRI me indica en cuánto tiempo yo recupero la inversión. En cuánto tiempo recuperamos la inversión. ¿Y cómo lo calculo? Sencillo. Miren, voy a hacer un cálculo auxiliar acá. El PRI es el criterio más básico, es el indicador más básico, pero igual es interesante. Porque todos nos hemos hecho una pregunta básica siempre. La pregunta básica siempre va a ser, ¿y en cuánto tiempo recupero la inversión? Veamos cómo lo determino. Para eso, usted calcula el flujo de caja libre acumulado. Acumulado. ¿Y cómo lo hago? Simple, amigos. Miren, esta es la inversión. ¿Cuánto generamos el año 1? Usted generó 65. Entonces, ¿a cubrir la inversión? No, no la cubrió. Falta este señor más este flujo. ¿La cubrimos la inversión? No, falta todavía. Este señor más este flujo. Ah, caray, la cubrimos. ¿En cuánto tiempo hemos recuperado la inversión? Se coloca en 2 años. Pero una fracción del tercero. ¿Y cómo lo hace? Coloca negativo. Y esto es lo que me falta. Esto me falta. ¿Y de dónde va a sacar usted lo que le falta? Va a sacar del flujo siguiente. Entonces, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? En 2,04
años. Entonces, ¿y cuál es el criterio? El criterio sería si este número tiene que ser menor que. Vean, aquí cambia, acá no es mayor que. ¿Por cuánto tiempo estoy evaluando? Por 5 años. Entonces, yo espero recuperar mi inversión en un tiempo menor que 5 años, pues, ¿no es? O sea, si estamos evaluando por 5, debo recuperar antes de los 5 años. Si eso ocurre, la decisión es aceptar. Caso contrario, la decisión es rechazar, amigos. Ahora bien, la inversión se recupera en 2 años y fracción. Ahora, amigos, hasta ahora hemos respondido, recuerden la introducción de la clase, hemos respondido a la primer R, perdón, la R de rentabilidad. Entonces, amigos, ¿es rentable este proyecto? ¿Qué dicen, amigos? ¿Qué dicen los indicadores, no? Así es, licenciado. Rentable. Correcto. Gracias. Ahí tengo una pregunta de Luis. El EBIT, ¿por qué le multiplica por 1 menos T? Ok, Luis, respondo la pregunta de Luis. Gracias hasta aquí, amigos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, amigos? Bien. Voy a responder, tengo la pregunta de Orly. Vamos primero con la Luis. Luis le pregunta, ¿no? ¿Por qué multiplica por 1 menos T? Ok, gracias. Entonces, voy explicando. Entonces, eso lo hice aquí en el flujo. ¿Por qué por 1 menos T? Porque lo que estamos calculando, básicamente estamos calculando la utilidad neta, pero sin tomar en cuenta los intereses. ¿Sí? Este cálculo es como calcular la utilidad neta, porque si usted recuerda, en LR, en este renglón, vienen los intereses, ¿no es cierto? Y como nosotros queremos calcular una utilidad neta, pero asumiendo que no tenemos deuda, es por eso que se llama flujo de caja libre. Libre. ¿Por qué se llama flujo de caja libre? Porque este flujo no tiene que tomar en cuenta la deuda ni los beneficios fiscales de la deuda. Por eso se llama flujo de caja libre de deuda. Ese es el concepto y ese es el motivo. ¿Y por qué multiplicamos por 1 menos T? Porque estamos excluyendo de los impuestos, ¿no? Esa es la explicación que le estoy dando para Luis. Ahora, la pregunta de Orly dice, ¿qué pasa si el PRI es igual a 5? ¿Se acepta? Dice, no, pues se rechaza. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una respuesta fundamental. ¿Por qué digo se rechaza? Porque involucraría mucho riesgo, ¿no? O sea, imagínense esperar hasta el 5.º año para recuperar. A mayor tiempo, mayor riesgo. Mi recomendación es rechazar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué rechazar? O sea, tiene un argumento, ¿no? Porque implica asumir mucho riesgo, Orly, y esperar 5 años para recuperar su inversión. Mientras usted más rápido recupere su inversión, eso es mejor. Ahora, estos indicadores tienen la ventaja que toman en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Este indicador no toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo. ¿Por qué no? Porque fíjense que estoy sumando. Estoy sumando alegremente sumas de dinero y además en ninguna parte de la fiesta se invitó a la tasa. Es decir, este indicador no toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Pero, escúchenme lo siguiente. Este indicador se vuelve el más importante cuando existe mucha inflación. Cuando existe mucha inflación, los emprendedores que buscan recuperar lo más rápido lo invertido, ¿para qué? Para ese dinero, ya sea comprar activos o ese dinero transformarlo en una moneda fuerte
para que no pierda su valor. Entonces, el PRI se vuelve el indicador más relevante cuando existe mucha inflación, amigos. Bien, ahora, vamos con, tengo preguntas en el chat, a ver. Ah, ya respondí a Luis, muy bien. ¿Respondí su pregunta, Orly? Genial. Bien, amigos. Ahora, tengo más preguntas. Genial. De nada, Luis. Bien, amigos. Ahora, vamos con otra R. La otra R es la R de riesgo. Y para hacer análisis de riesgo, usted requiere un modelo financiero. Bien, vamos a elaborar nuestro modelo financiero, que ya tenemos todo para ello. A ver, vamos con otro modelo. Un modelo financiero tiene variables de entrada, ¿sí? Variable de entrada. Entonces, voy a colocar como variable de entrada, amigos, voy a colocar como variable de entrada, por ejemplo, una variable crítica sería la inflación, amigos, ¿sí? Vamos a modelar la tasa de inflación, ¿listo? Tasa de inflación. Bien, voy a asumir una inflación del 15% anual, ¿listo? Y la variable de salida, ¿sí? La variable de salida, por excelencia, va a ser el BAN, ¿ya? El BAN. El BAN coloco igual y selecciono el BAN. Y voy a modelar la inflación. ¿Se acuerdan que la inflación no la invité a la fiesta, ¿no, amigos? La inflación no fue invitada a la fiesta, pero sin embargo, usted era, pucha, pero es real si no mete la inflación. Pues metamos la inflación. Quizás 10. A ver, ok. Entonces, metamos la inflación a la fiesta, queridos amigos. Entonces, nos vamos a los costos. Ahora, estos costos tienen que estar afectados por la inflación. ¿Qué voy a colocar? Igual, este señor por, antes de seguir, eh, voy a copiar este valor porque este era el valor sin inflación. ¿Listo? Le voy a pegar ahí para que lo vamos comparando. Amigos, ¿se entiende la lógica de lo que voy a hacer? Voy a incorporar la inflación a nuestro modelo, porque obviamente es una variable de incertidumbre. Veamos cómo queda nuestro modelo si le metemos la inflación. Bien, metámosle. Entonces la inflación obviamente va a impactar en mis costos. Coloco igual este señor por uno más. Voy a riesgo, selecciono a este señor, lo inmovilizo con la función F4 y arrastro, señores. Tum, tum. Listo. Ya está metida la inflación, queridos amigos. Ya invité a la inflación a la fiesta. La inflación también afecta a mis gastos. Seguramente va a afectar a los salarios porque voy a tener que nivelar los salarios. Metámosle la inflación a los gastos también. Metémosle la inflación. Perfecto. Ya estamos metiéndole la inflación ahí. Pum. También al administrador de redes, pues hay que nivelar los sueldos también, pues no. Uno más. ¡Ule, caramba! Van negativo. Jesús, María y José. Como decía siempre, me acuerdo de un estudiante que decía Jesús, María y José. Y su amigo decía, y su burro también. No, bueno, obviamente estamos mal, ¿no, amigos? Miren, pues estamos perdiendo como Bolivia en la guerra. Ah, pero correcto, lo que está pensando usted es correcto. La inflación se traslada al precio, ¿no, amigos? ¿Sí o no? O sea, también tengo que ajustar los precios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a los ingresos y trabajemos con los precios aquí. Voy a hacer un cálculo. A ver,
acá voy a colocar tasa, acá voy a colocar tasa de incremento de precios. Miren, y acá voy a hacer algo. Voy a colocar aquí tasa, traslado de la inflación al precio. Les explico. Y pensemos lo siguiente. Amigos, ¿será que los empresarios trasladan el 100% de la inflación al precio? Yo les pregunto a ustedes. O va a depender seguramente de la posición competitiva de la empresa, ¿no? Obviamente, honestamente, si existe inflación, facilingo, pues se la cago al cliente, ¿no ve? Pero si yo soy una empresa seguidora y la líder no lo hace, ¿sería estratégico que yo lo haga? ¿O tendría que esperar que el líder suba precio primero? Desde luego tendríamos que esperar pues, qué hace el líder, ¿no, amigos? Por eso es el líder, ¿no es cierto? Entonces, en las empresas, en los mercados, es poco probable, a no ser que usted tenga una posición monopólica. Si usted es el único, pues usted hace lo que usted quiere, pues no ve, con el cliente. Pero si tiene competencia, usted primero tiene que espiar qué hace el vecino. Por lo tanto, amigos, es poco probable que usted pueda trasladar el 100% de inflación al precio. Entonces, voy a hacer acá, voy a asumir que voy a trasladar el 80% nomás. ¿Qué quiere decir esto? En cristiano, lo que quiere decir, amigos, es que en mis ingresos, la tasa de incremento del precio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la inflación, pero no por cuánto de inflación cargo al precio. Es decir, que usted solamente va a incrementar un 8% sus precios. Es decir, el 80% de la inflación. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Que para la proyección, usted va a ser igual, este señor, por uno más la tasa de incremento de precios. Control C, bajamos, control C, nos vamos al final. Entonces, ¿qué pasó? Cambió la cosa, ¿no es cierto? Hasta mejor que antes, ¿no es cierto? Entonces, ahora juguemos. Si la empresa trasladara la mitad de la inflación al precio, ¿aún es rentable el negocio? Si trasladamos 60%, digo 40%, 20%, 10%, ahí sí van en negativo, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿No? Usted, con este simple escenario de 80, usted podría hacer un análisis de sensibilidad. Antes de continuar, amigos, ¿se entiende lo que hemos hecho? ¿Vamos bien con nuestro análisis? Pero claro que sí, Orly. Claro que sí. Mire, la demanda del producto no se altera con la subida de precio. Claro que sí. Entonces ahí teníamos que modelar la elasticidad, por ejemplo, ¿no ves? Por ejemplo, aquí tengo los ingresos, ¿sí? Y podría modelar la elasticidad, claro que sí, Max, tal cual. Se puede modelar la elasticidad porque ahí tenemos que ver si la demanda es elástica o inelástica, ¿no es? ¿Correcto? Podríamos modelar estas variables, ¿sí? Podríamos modelar estas variables que cambien en función a la elasticidad, ¿correcto? Es decir, si suben mis precios, también se altera la cantidad, ¿correcto? ¿Cómo lo puedo modelar? Aquí, aquí. Aquí lo voy a modelar. ¿Listo?
que el porcentaje de utilización fluctúe con base a la electricidad. Pero acá tendría que explicar en el concepto. Ok, pero antes de modelarlo, quiero terminar esta idea. Amigos, ahora bien, ¿para qué me sirve este análisis? Y luego voy a modelar la electricidad. Se puede hacer maravilla con un modelo. Bien, a ver, vean lo que puedo hacer. Voy a hacer dos perfiles, ¿sí? El primero, voy a hacer el traslado del precio. Es decir, voy a hacer aquí un grafiquito donde aquí voy a colocar esta variable, ¿sí? Acá voy a colocar acá el van. No voy a colocar esta variable aquí y acá voy a colocar el van. ¿Listo? Esas son las variables que voy a analizar. Y miren lo que voy a hacer. Esta la van a dejar vacía y acá usted me va a copiar el van. Ahora bien, aquí vamos a ir traslado de la inflación al precio. ¿Qué pasa si no traslado nada? ¿Qué pasa si traslado 10%? ¿Qué pasa si voy aumentando hasta llegar a 100%? ¿Qué quiere decir 100%? Que el 100% de la inflación se la traslada al precio. Entonces estoy haciendo diferentes escenarios. Y acá tenemos el van. Entonces lo que me estoy preguntando, ¿qué pasa si este señor cambia? Si este señor cambia, ¿cómo se afecta al van? Entonces usted agarra y selecciona esta tablita, amigos, selecciona la tablita y se va a ir a datos y en datos va a buscar análisis de hipótesis. Clic. Acá la herramienta que voy a usar ahora se llama tabla de datos. Da un clic ahí. La tabla de datos funciona con lenguaje de modelación, es decir, Y en función de X. ¿Qué me está pidiendo? Juan, ¿cuál es tu X? Bueno, mi X es esta variable es mi X. ¿Por qué? Porque en la medida de que usted cambie el porcentaje de la inflación que carga el precio, es decir, si en la medida de que usted cambie cuánto la inflación traslada al precio, va a cambiar el van. Entonces su X es esta variable. Y me pregunta, Juan, ¿tu X cómo está? ¿En fila o en columna? Yo le digo, ok, mi X está en columna. Doy un clic en columna y selecciono esta variable de aquí. Y luego le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que hace? Vean que la matriz se llenó de datos. Le voy a dar trabajar sin decimales. Voy a borrar la pizarra. Voy a ocultar, amigos, esta fila. Voy a ocultar la fila. Y lo que me interesa es generar un gráfico. Selecciono usted, señores. Lo selecciona usted. Se va a insertar y se va a ir a gráfico de dispersión. Este gráfico de acá, gráfico de línea. Miren. ¿Y qué me indica este gráfico? Alejo un poco la pantalla. Este gráfico me está diciendo que cómo se comporta el van. Es decir, observe usted que más o menos por aquí, en la medida de que usted asigne mayor porcentaje de la inflación al precio, el van va a subir. Pero si usted asigna poco del precio, mejor dicho, si usted asigna poco de la inflación al precio, en cristiano, si usted no ajusta precio, se va del mercado, porque el van es negativo, no es competitivo usted. En cristiano, no ajustar precio significa colocar acá cero. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el mercado existe inflación y usted no traslada la inflación al precio, es decir, sus precios permanecen constantes, amigos, su emprendimiento no es viable. Por lo tanto, usted tiene que trasladar un poco de la inflación al precio para que su emprendimiento sea viable. Y acá viene la pregunta. ¿Sí? ¿Tengo preguntas?
Escuché, no sé, un sonido. Digan, amigos. Entonces, la pregunta mágica sería, amigos, ¿pero cuánto es lo mínimo? O sea, porque debe haber un mínimo, ¿no es cierto? Debe haber un mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? Entonces, es ahí donde viene también el Excel. ¿Sí? Amigos, jóvenes, colegas, aquí el Excel es poderoso. La pregunta que yo haría como analista es, ok, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo? Y usted haría, ok, datos, nuevamente, análisis de hipótesis, y van a usar buscar objetivo. Buscar objetivo es definir la celda objetivo. La celda objetivo va a ser el BAN. Ahora, ¿cuánto, amigos, es lo mínimo que el BAN puede ser? Cero, ¿no es cierto, amigos? Lo mínimo que el BAN es cero. Ahora, cambiando qué celda, cambiando esta celda. ¿Qué quiero saber? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo asignar de la inflación al precio para que mi proyecto al menos de cero? Busque. Y listo, feliz Calixto. Amigos, ¿cuánto me dio como resultado? Copiar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como emprendedores tendríamos que de esta inflación cargar al precio como mínimo 15,53%. ¿Qué quiere decir? Que debemos trasladar la inflación al precio como mínimo el 15,53%. Amigos, ¿se entendió este numerito? Dicen, disculpe, ¿será que puede volver a repetir esa parte, por favor? Claro que sí. Entonces, la pregunta, voy a poner aquí 60. ¿Qué significa 60? Que ahora mismo en este análisis de la inflación estamos cargando al precio 60%. Es decir, pero ¿qué pasaría si la empresa, por alguna razón, existe inflación en el mercado, pero la industria es tan competitiva, que no me permite subir precios? Entonces, la inflación, si usted no sube precio, usted como empresario está absorbiendo las pérdidas por incremento de los costos de los insumos. Si ese es el escenario, su proyecto no es viable. Por lo tanto, es imperativo que usted tenga la posibilidad de poder trasladar el incremento de los precios, de la inflación a los precios. Por ejemplo, si solamente trasladara el 50%, mi proyecto es viable. Pero la pregunta es, ¿y cuánto es lo mínimo? ¿Cómo sé el mínimo? Con 50 sabemos que si es 60, estamos bien. Y si es 80, estamos hasta mejor que antes, ¿no? Pero, ¿cuánto es lo mínimo? Para responder a esa pregunta, el Excel tiene una herramienta poderosa, queridos amigos, que se llama análisis de hipótesis, y nos vamos a buscar objetivo. Para usar la función buscar objetivo, tengo que elegir mi objetivo. Mi objetivo es el BAN. Ahora, ¿cuál es el valor mínimo? Cero. ¿Qué valor queremos que cambie? Este señor. Entonces, noten ustedes que aquí tenemos la celda objetivo. Esta es la celda objetivo. Esta es la celda objetivo. ¿Sí? La celda objetivo siempre, amigo, va a ser la Y. ¿Listo? Ahora, cambiando la celda, queridos amigos, cambiando la celda, este señor de aquí va a ser la X. ¿Listo? Y este valor es el que usted quiere que sea. O sea, lo mínimo que queremos nosotros es que sea cero. El cero usted lo escribe manualmente. Y luego le dice, busque, porque el que busca encuentra, aceptar. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado, si aumentamos decimales, queridos amigos, que el incremento, lo mínimo que usted podría trasladar
de la inflación al precio sería 15%. Por ejemplo, si usted solo traslada al 15, el BAN es negativo y su proyecto no sería viable desde el punto de vista financiero, queridos amigos. Dejémoslo en 60. Ahora sí, amigos, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, se Sí, sí, entiende. gracias. Perfecto, genial. Ahora, una pregunta que también es importante, y la inflación, ¿qué sucede con la inflación? La inflación, ¿qué sucede con la inflación? Obviamente que la inflación tiene un impacto negativo en los proyectos de inversión y también lo podemos modelar. Por ejemplo, yo como analista me gustaría que me presenten un informe donde me digan cómo impacta la inflación al proyecto. Entonces, yo haría también una tabla de datos. Coloco igual, selecciono el BAN y coloco una inflación desde un escenario de no hay inflación, 2% de inflación, y luego vamos a ir aumentando la inflación, queridos amigos. ¿Qué pasaría? A ver hasta dónde aguanta el proyecto, ¿no? Entonces, selecciono la tabla de datos, control Z, selecciono, amigos, la tabla de datos, y usted se va a datos, se va a análisis de hipótesis, se va a tabla de datos. Y en tabla de datos, su variable de entrada está en columna. ¿Y cuál es? Va y la busca. Sería la inflación. Aceptar. ¿Y qué tenemos? Tenemos una tabla de datos, probablemente. Inicio sin decimales, ¿ya? Y ocultamos, queridos amigos, ocultamos esta fila. Clic derecho, ocultar. Selecciona usted y se va a ir a insertar. Perfil, clic. Y le presento, esto se llama, en lenguaje técnico, amigos, esto se llama perfil del BAN en función, en este caso, de la inflación. Entonces, ¿qué me dice el gráfico, amigos? Que en la medida de que exista más inflación, nuestro BAN va a tender a decrecer, ¿no, amigos? Pero vean ustedes que hay un punto, ¿no? Hay un punto de quiebre. Es decir, nuestro proyecto podría tolerar incremento en inflación hasta cierto punto. Porque si la inflación supera esta frontera, ya nuestro proyecto ya no sería viable. En consecuencia, como analista de inversión o como inversionista, me interesaría que en mi proyecto me digan hasta qué punto podríamos tolerar un incremento en inflación. Entonces, caray, eso igual me lo resuelve la herramienta sencilla del Excel que se llama análisis de datos, amigos. Entonces, usted nuevamente ubica el cursor en el BAN, queridos amigos, y se va usted a datos y se va a ir a análisis de hipótesis y se va a ir, digamos, a buscar objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el BAN sea cero. ¿Qué vamos a cambiar? La inflación. Busque Excel. Y el Excel buscó y el que busca encuentra. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la inflación máxima que podríamos tolerar nosotros en el proyecto, amigos, es de 24,06%. Usted copia y usted pega ese número. Amigos, ¿qué quiere decir? Que esto sería la inflación máxima. Y esto sería el incremento mínimo. Entonces, nuestro proyecto de inversión, actualmente la inflación es 10%. Podríamos tolerar que se incremente hasta un 24%. Eso quiere decir, ¿cuánto podríamos tolerar? Final menos base sobre base. Quiere decir que nuestro proyecto podría tolerar un incremento de hasta un 140% de la inflación.
¿correcto? Es decir, hacemos la variación 140%. Y nuestro proyecto podría tolerar al final menos base sobre base. Nosotros actualmente estamos cargando 60%, pero podríamos reducir como máximo un 74%. Entonces, ¿el proyecto de inversión es rentable? Sí es rentable. ¿Es altamente tolerante al incremento en inflación? Sí. Miren, amigos, lo he hecho con 10 y podría tolerar hasta un 140%. Estoy simulando una asignación de la inflación al precio del 60%, pero podríamos tolerar una caída de esto por alguna razón hasta un 24%. Entonces estamos ante un proyecto con bajo nivel de riesgo en cuanto a las variables que he analizado. Obviamente, queridos amigos, que podría analizar más variables, podría meter las elasticidades, podría encontrar punto de equilibrio de la cantidad, podría jugar con los costos, precios, pero acá la intención es que usted, queridos amigos, adquiera una lógica de razonamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron, amigos? ¿Se entendió nomás? ¿Qué les parece? Muy, muy interesante y sí se ha aprendido bastante, licenciado. Es un placer. Miren, se han quedado 33 valientes soldados hasta esta hora, ¿no? Bien, amigos, fue un grato compartir con ustedes. Igual están todos cordialmente invitados a nuestro curso que vamos a iniciar el día miércoles. Igual seguramente Roxana le va a pasar información al grupo para los que estén interesados, que básicamente lo que buscamos es las tres secuencias, ¿no? Vamos a ver nuevamente esto, es decir, la parte de la inversión, vamos a ver la parte de la operación de un negocio y vamos a cerrar con el crecimiento, estrategia financiera de crecimiento. Gracias, queridos amigos. Este Excel lo vamos a pasar al grupo como también las grabaciones para que la puedan ver ustedes. ¿Listo? Eso va a ser hasta mañana, me imagino, hasta el final de la tarde. Gracias, queridos amigos. Un abrazo a todos. Que estén bien. A ver si lo veo el día miércoles. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.